Perfume de mujer mayor. A nadie le gusta que le digan viejo y por mucho que nos pueda molestar, la verdad es que si bien los perfumes no tienen ni género ni edad, es inevitable que clasifiquemos las cosas y que las clasifiquemos de acuerdo a nuestra experiencia de vida. Y obviamente que si tu madre o tu abuela usaron determinada fragancia que sigue aún en el mercado, si tú eres muy joven, me parece bastante obvio que vas a calificar ese perfume como de mujer mayor y probablemente no te guste. O bien te provoque todo lo contrario, lo ames porque representa a alguien que amas. Es súper importante y es cierto que cada persona y su experiencia de vida, los perfumes están relacionados con eso y por lo tanto ahí no hay nada que hacer. Si alguien siente que un perfume se relaciona con un rango de edad que no le corresponde, no tiene para qué usarlo. Para eso, perfumes hay muchísimos y la idea es simplemente disfrutarlo. Hola, soy Ina y en este canal hago reseñas de perfumes. Ya sea que busques uno nuevo o solo por entretención, espero que mi contenido te sea útil y si es así, te invito a suscribirte. Bueno, y como seguramente ya viste en la miniatura, aquí estamos hablando de Coco o de Parfum de Chanel. Este es el frasco de 100 ml. Este aquí en Chile está costando ya $150 aproximadamente. Y en la página oficial yo no encontré otros tamaños. Esta es una fragancia que yo lo primero que dije, esto es un perfume oriental. En realidad es un ámbar especiado. Tiene bastantes notas. En las notas de salida tiene rosa búlgara, cilantro, durazno, jazmín, mandarina. En el corazón tiene clavos de olor, rosa, flor de azar, del naranjo, mimosa, trébol blanco. Y en la base tiene ámbar, sándalo, abatonca, algalia, opopónaco, vainilla y lábano. Pido disculpas por mi voz que estaba un poco afectada porque estaba resfriada. Esto, como pueden ver, tiene bastantes notas. Aquí lo que prima es ese aspecto ambarado y especiado. Es un floral, se siente la rosa, pero está muy bien acompañada del clavo de olor, que está súper presente también entre la parte especiada. La parte amaderada del sándalo, hay una mezcla. Creo que aquí hay mucho dulzor de ámbar, de abatonca, la vainilla, sin ser un dulzor de postrecito, pero sí es un perfume dulce, ambarado, especiado, donde la parte floral a mí me parece que no es tan protagonista. Ahora, ¿a qué me huele? El clavo de olor es súper protagonista aquí, que es una nota que a mí me encanta, siempre me ha gustado, todos los perfumes que lo contienen suelen gustarme, así que a mí no me molesta en absoluto. Y lo traje hoy porque lo he estado probando durante todo el día, a pesar de que me parece más nocturno que diurno, y lo he disfrutado un montón. Si a ti no te gusta el clavo de olor, ni te gusta mucho esa parte especiada, la verdad es que este perfume definitivamente no es para ti. Pero si tú disfrutas sí esos aromas, ese tipo de aromas, esto es un perfume muy agradable y muy bonito. En cuanto al género, yo creo que este es el típico aroma oriental, como decía antes, que puede ser usado por hombres y mujeres. Yo no siento que esto, sí, probablemente quien ya lo conoce lo tiene clasificado como femenino y probablemente va a ser difícil sacarlo de ahí. Un hombre que lo haya conocido en su mamá o en alguien más, difícilmente a lo mejor va a querer usarlo. Se carga más hacia lo femenino, sí. Pero creo que un hombre podría probarlo. Hoy en día hay tanta fragancia dulce, oriental, especiada que anda dando vuelta por ahí y que los hombres también disfrutan, que si eres de ese estilo de perfumes, a lo mejor podrías probarlo y disfrutarlo. No es que necesites ser una mujer
que el disfrute de las fragancias masculinas para usarlo tampoco. No, en ningún caso. Me parece que es una fragancia más femenina que masculina, pero por esta parte especial puede que haya ahí parte de un público masculino que se pueda atrever. Insisto, si es que no lo tiene ya clasificado o asociado a recuerdos de alguien del sexo femenino. En cuanto a su comportamiento, a mí me parece que es una fragancia que cumple bastante bien. En mi piel estuvo presente aproximadamente unas 8 horas durante el día de hoy. E incluso iba a estar un poco más, pero yo opté por reaplicar porque iba a salir. Y lo he estado disfrutando, pero entre medio estuve replicando, no lo he probado en otras ocasiones, pero en unas épocas de más calor. Y ahí, aunque sea de noche, el calor igual afecta. Puede ser una bomba, se puede sentir más intenso, pero también siento, en mi caso al menos, que dura un poco menos, con más intensidad, pero menos tiempo. Es una apreciación mía, no digo que en todos los casos sea así, yo siempre les cuento más o menos cuál es mi experiencia, pero tienen que tener presente siempre que la experiencia en piel de cada persona es súper distinta, depende de muchos factores, y por lo tanto el que a mí me dure 8 horas podría ser que a ti te dure mucho más o menos, así que no olvidemos esa parte. Pero anda bastante bien, se siente, tiene una estela que yo no diría que mata gente a su paso, pero te van a notar. Y como decía, esto es una fragancia por su intensidad y por su duración que yo prefiero más en uso nocturno. ¿Podría ir a una cena? Sí, si no me baño en el perfume, por supuesto. A la oficina, día, no. Durante el día, obviamente, para actividades más informales, sí me resulta cómodo a pesar de que es un perfume elegante. Pero siento, por algún motivo, que a pesar de su elegancia, no encaja para la oficina. Pero sí para cualquier otra actividad social, no le veo mayor problema para días de invierno, días fríos, clima frío. O bien noches, y en noches cálidas tampoco lo he probado, sí, pero no es su mejor momento. O sea, esto es más de frío y de noche. Es para mí el momento en que siento que puede brillar más. Para mí esta es una fragancia que me huele a persona sofisticada, elegante, pero al mismo tiempo seductora. Hay perfumes que pueden ser sofisticados y elegantes, pero que mantienen a raya a la gente. Este me parece que provoca todo lo contrario. Te acerca, te invita a oler. Es un aroma que a quienes les guste, les va a gustar mucho, y a quienes no, bueno, saldrán espantados. Hay para todos los gustos en este mundo, pero esta me parece una gran fragancia. Y como ya dije antes, definitivamente no es para cualquier olfato. Probar antes de comprar. Obviamente que con este frasco yo ya tengo para la vida misma. No lo volvería a comprar únicamente por eso, porque me basta y me sobra con esto. Porque, insisto, no es una fragancia, a pesar de que me gusta, no es una fragancia a la que le voy a dar uso, demasiado uso. Por lo tanto, y además que tengo otros aromas también que andan por ahí en ese tipo, en ese estilo. Por lo tanto, si hubiese sido por mí, yo hubiese comprado un frasco de 30 ml. Estoy feliz con esta botella, pero no necesito volver a comprarla, creo, ya por el resto de mi vida. En cuanto a las similitudes, la verdad es que la fragancia me gustó mucho porque cuando yo tenía 15 años, recuerdo haber probado Opium, ni siquiera lo probé. Con una amiga en su casa, su mamá tenía ese perfume, lo destapamos, al olerlo simplemente en esta tapa, sin sprayarlo siquiera, porque no nos atrevimos a hacer eso. Me enamoré en esa primera olfateada sin siquiera haberlo probado en la piel ni haberlo sprayado en ningún lado. El simple hecho de olerlo desde esa tapa era ya, me parecía un perfume maravilloso. Y Opium es un oriental de esos especiados súper conocido.
También probablemente metido en este lote de fragancias por el mismo estilo, que mucha gente lo tiene asociado como perfume de gente mayor. La verdad es que no importa. Ese perfume ya llevaba años en el mercado cuando yo lo probé y aún así me pareció espectacular. Por supuesto que hoy en día me siento perfectamente cómoda con él. Y no estoy diciendo tampoco que Opium sea un clon, o mejor dicho, que Coco sea un clon de Opium, sino que tienen esa vibra y tienen un parecido para mí bastante grande, lo suficiente para haberme recordado a Opium. Me quedo dando vuelta, se me empezaron a venir a la cabeza estos recuerdos y partí a probar porque yo tenía ya en casa, justamente también porque por amor al Opium original compré este Opium. Este Opium tiene una nota de clavel que está bastante presente y que a mí me resulta un poquito punzante. Entonces la verdad es que no logro disfrutarlo mucho. Y esta es la versión de Opium Eau de Toilette, no es la Eau de Parfum. No he podido probar la actual Eau de Parfum. Estas versiones Eau de Parfum y Eau de Toilette salieron en el año 2009. Obviamente reformulados o tendrán poco que ver con el Opium de hace muchos años atrás. Como les decía, se me hizo parecido, los empecé a probar juntos y yo dije, sí, estos dos perfumes para mí se parecen mucho, pero justamente Coco me gustó mucho más. No tiene esta nota de clavel, que es la que a mí me parece que me resulta punzante en el Opium, y sí tiene rosa, que a mí me encanta, y todas estas notas especiadas que también me encantan, así que me resulta absolutamente cómodo, me da lo mismo la clasificación de edad. Por lo tanto, yo lo disfruto, está dentro de mi rango de edad y me parece una gran fragancia de Chanel. Y bueno, si tú lo conoces, ojalá que lo disfrutes tanto como yo. A mí me encanta. Yo feliz lo he disfrutado todo este día, así que lo recomiendo mucho. Pero insisto, es el típico perfume que hay que probar antes de comprar. No es para todas las personas, por esta asociación que podemos tener con la edad, por el tipo de fragancia que es. Hay muchos factores ahí que pueden hacer de esta fragancia, que a mí me encanta, algo no muy agradable para otras personas. Si tú conoces otra fragancia que se parezca a Coco, por favor me lo dejas en los comentarios. ¿Y a quién se lo recomiendo? Obviamente a todos los que disfruten de la rosa y de los aromas especiados. No es un aroma fácil para todo el mundo, creo que vale la pena probarlo, pero no va a ser del gusto de todo el mundo y por ningún motivo podría ser una compra ciegas. Pero sobre todo gente con carácter, con personalidad, probablemente no va a tener mucho problema en utilizar esto. Por supuesto, si lograste llegar hasta este punto del video, te lo agradezco un montón y nos vemos en el próximo. Bye.